Vamos a empezar por, como no les pusimos nombre a los grupos, ¿verdad? Entonces necesito que cada uno de sus representantes se pare. ¿Sí? Ya tienen a su representante, ¿verdad? No. Y no les dije pues que tenían que tener un representante para que pasara a exponer. ¿Sí? ¿Sí lo tiene o no? Pero él dijo que eran dos por... Podía ser dos si el grupo era muy grande y si era muy chiquito también, ¿verdad? Porque había unos gigantes y unos creo que tres, ¿no? Entonces, a la suerte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Ay, no. Tienen que pasar de todas formas porque es parte de sus 5 puntos. Miren que la verdad, miren, la verdad. Miren, la verdad que aprovechen esta oportunidad tan grande que les estoy dando, ¿verdad? Porque miren, les estoy regalando 5 puntos y acuérdense que las notas están súper altas. Quería comentarles, hice una actualización en las notas de ustedes, entonces algunos les subí unos puntitos más porque me hacía falta contarles puntos de sus exposiciones. Yo creo que hay unos 40 por aquí, me recuerdo algunas caritas. ¿Más? ¿Tú también, verdad? No. ¿Qué más? Bueno, entonces Juan Manuel iba a perder, pero como de vez en cuando ayudan. Bueno, entonces miren, pues necesito que cada representante venga aquí conmigo, por favor. Ya de una vez pasen. Sí. Y entonces necesito, por favor, guarden silencio. Necesito, por favor. Vale. ¿Quieren una información de acá? Así no te sirve. Va. Entonces necesito Juan Manuel. Hazme favor. Van a decir usted. Entonces él iba a decir Grupo Italia. Esto. Solo me vas apuntando el nombre del grupo, por favor. Y el nombre del compañero. Entonces, vamos a poner mucha atención ustedes. Voy a correr esto para acá. Terminas de exponer. Entonces, si quieren hacerlo para acá. Venga. Si quieren. Ahí está. Entonces ya hice como va. Ay, no sé. Pero mira pues Juan Manuel, pones el nombre del país, la fecha, le pones la hoja y el nombre del compañero. Mi carnet. ¿Sí? Él y Seba. Pasen el muchacho. Es más correcto. Bueno, a la cuenta de todos escuchamos. Y por favor ponemos mucha atención a lo que nos van a comentar sus compañeros. La verdad que va a ser es una dinámica bastante bonita porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos de otros países y queremos saber qué tienen esos países que no tenga Guatemala, ¿verdad? Entonces por eso hicimos esta actividad. ¿Sí? Va. Entonces empecemos. Buenos días compañeros, licenciada, mi nombre es Sebastián Leiva, carnet 2020-00157.
Nuestro grupo les puede exponer el país de Alemania. Alemania, tenemos que entender a Alemania como algo más grande de lo que a veces pensamos que es. Es la tercera potencia económica mundial, es la tercera nación con más premios Nobel. Entendiendo y yendo un poco por esta rama, Alemania es conocida a veces como la tierra de los pensadores y de los poetas. Primero por su gran capacidad para exportar talento tanto musical como científico como económico, así como un gran nivel organizacional, y sobre todo por la capacidad que ha tenido de explotar en tan poco tiempo, porque la Alemania que todos conocemos es relativamente reciente, en los años 90, hasta el 99, por ejemplo, no usaban el euro, entonces es como una nación muy nueva, al menos la superpotencia alemana. Entonces también por eso es de un país de gran renombre. En el nivel científico tenemos pues, científicos que todos conocemos, Heisenberg, Albert Einstein, Otto Hahn y demás premios Nobel específicamente sobre, en este caso, física. Desde el plano musical tenemos a Johann Sebastian Bach, a Ludwig van Beethoven, a Mozart, que era austriaco, pero él mismo se nacionalizó alemán. A nivel empresarial, Alemania, por ejemplo, tiene quizá uno de los inventos más importantes de toda la historia. En 1886 se inventó el vehículo en Alemania, a través de lo que sería 40 años después, en 1926, la Mercedes-Benz, por el ingeniero Karl Benz y el ingeniero Wilhelm Mayer, diseñaron lo que sería el primer automóvil a motor a gasolina. Yéndonos un poco a nuestro país y relacionando un poco la relación que tiene con Guatemala, investigando un poco, nos damos cuenta que Guatemala y Alemania tienen una relación bastante cercana. De hecho, únicamente España es el socio comercial más cercano que tiene el país, luego viene Alemania, ni siquiera es Estados Unidos. En ese sentido, también se relaciona con el hecho de la inmigración que hubo a finales del siglo XIX, en donde muchos alemanes vinieron aquí, especialmente a Alta Verapaz, por la cosecha del café. No necesariamente fue bueno, pues todos podemos imaginar cómo fue para las personas indígenas el que vinieran alemanes a usurpar tierras, a plantar café, pero lamentablemente, y para casos un poco más positivos, esta inmigración alemana trajo consigo diversas instituciones educativas. Por ejemplo, en 1937 se formó el Colegio Alemán por descendientes de estos inmigrantes del siglo XIX, y el propio colegio alemán fue el molde para que más adelante surgieran colegios con este sentido más proteccionista y de un corte más europeo, por ejemplo el Instituto Americano, el Instituto Austriaco, incluso el Colegio Benedictino, por el naranja, más o menos, que fue fundado por italianos, pero que sigue un modelo relativamente particular del colegio alemán, proteccionista, enseñar el idioma del que normalmente suelen ser sus fundadores, y enorgullecerse de esos orígenes que en nuestro país son bastante fuertes. Tanto así que hasta esta fecha, más de 150 años de la inmigración masiva alemana a Guatemala, siguen existiendo personas, niños, especialmente en Alta Verapaz, siendo registrados con apellidos alemanes, el Quintin, el Hertenberg, el Novak, el Rastenberg y demás apellidos siguen siendo bastante altos en Guatemala. Estamos hablando de una comunidad aproximadamente de 10.000, 15.000 alemanes en Guatemala, entonces es bastante grande. Buenas tardes, mi nombre es Eddie Manuel García Villator, de 2021 12200, puros unos y dos, así que están sencillos. Yo les voy a hablar también un poco del sistema político alemán, que creo que es algo que está la principal diferencia que tenemos. ¿Cuántos diputados tiene actualmente el Congreso de la República? Es una pregunta así como general que alguien puede responder. ¿Cuántos diputados al Congreso de la República tiene? 160 diputados. A diferencia, claramente existe una dimensión geográfica y poblacional con Alemania comparado, pero el Bundestag, que es el parlamento alemán, cuenta con 630 diputados, ¿verdad? Dentro de los cuales 299 son electos por distritos y un escaño específico está apartado para una mancomunidad independiente. Uno de los aspectos que pues podemos destacar bastante, que es la principal diferencia que tiene Guatemala con Alemania, es que específicamente su sistema de partidos políticos es completamente distinto. A diferencia de Guatemala, que gran parte de los partidos políticos sirven como vehículos electorales o que también son muy de tipo personalista, los partidos alemanes cuentan pues con una visión programática bastante más compleja. Lo que ellos tienen es un sistema de capacitación en torno a las ideologías que ellos profesan. Actualmente en el Parlamento alemán se integra solo por 6 partidos políticos. ¿Y alguien sabe cuántos partidos políticos participaron en la elección de 2023 en Guatemala?
no, 31 partidos políticos. Entonces, imagínense la diferencia que tienen, independientemente de la población y la demografía del territorio alemán. Ellos solo cuentan con 6 partidos políticos, diferente a aquí los partidos políticos, que pues tienden a tener este proceso de creación y extensión en cada proceso electoral. Alemania también tiene un porcentaje mínimo para que un partido pueda seguir subsistiendo, que es al menos contar con el 5% de la cantidad de votos a nivel total de todos los alemanes. Guatemala tiene un sistema parecido, pero sin embargo, pues tenemos esta sobredemanda de partidos políticos. Otro de los aspectos que hay que destacar es que cada uno de esos partidos políticos se centra en un aspecto ideológico bastante moderado y que pues se puede identificar qué partido profesa qué ideología. A diferencia que en Guatemala pues no podemos identificar fácilmente si un partido profesa una ideología o defiende alguna teoría ideológica y que más bien pues tienden a saltar de una ideología a la otra según conveniencia y el populismo, ¿verdad? Dentro de Alemania tiene un proceso histórico bastante interesante, ¿verdad? Que ellos han pasado por distintas fases de los espectros ideológicos. Tuvimos la gran división que tuvo Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se divide en dos. Entonces, aquí aparece un aspecto bastante interesante. No sé si algunos han escuchado la campana de Gauss, que de hecho es creada por Friedrich Karl Gauss, que también es alemán. Esto normalmente se utiliza para medir en estadísticas, pero también nos permite identificar cómo funciona el sistema político alemán en torno al espectro ideológico. Porque la campana de Gauss es casi una campana, se las podría dibujar, pero no traigo marcador, ¿verdad? Pero como ellos identifican los espectros ideológicos, es que la gran parte de la población alemana se encuentra dentro del centro y no dentro de los extremos. Normalmente ellos identifican que en el extremo pues, de la izquierda se encuentran pues, las ideologías de carácter un poco más tiradas a la extrema izquierda, puede ser el comunismo y el socialismo, y por la otra parte de la extrema derecha, de la campana de Gauss, se encuentra el fascismo y el totalitarismo, ¿verdad? Pero gran parte de los partidos, de estos 6 partidos políticos que participan en las elecciones alemanas, pues se encuentran dentro de 3 principales corrientes: la socialdemocracia, la democracia cristiana y la democracia liberal. Lo interesante de estos 3 partidos políticos es que independientemente de sus diferencias ideológicas logran llegar a consensos partiendo de una distinta visión ideológica para llegar a acuerdos que se puedan aprobar los decretos en el Congreso, ¿verdad? Vemos unas dinámicas parlamentarias más complejas en donde se enfrentan más los debates doctrinarios e ideológicos y no tanto pues el tema del populismo y el llamado al voto para los ciudadanos. Entonces creo que ese es un sistema político que realmente nosotros podríamos reconocer bastante. Actualmente estos 3 partidos que realmente se integran en estas 3 corrientes ideológicas que le explicaba tienen presencia aquí en Guatemala. Tienen 3 fundaciones específicamente. Cada uno de estos partidos alemanes pues cuenta con una fundación y ustedes no sé si algunos han conocido por ejemplo la Fundación Friedrich Ebert, que es por ejemplo del Partido Socialdemócrata, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que es del Partido de la Democracia Liberal. Entonces, que también invierten en Guatemala para seguir generando este desarrollo, este debate e inculcar, por ejemplo, a los jóvenes que aplican estos programas a desarrollar esas habilidades ideológicas, a comprender un poco más cómo funciona el sistema parlamentario alemán y pues que también puedan seguir generando un criterio propio, que creo que es un aprendizaje bastante bueno que podemos obtener de estos partidos políticos y que los tenemos aquí en Guatemala. Entonces, si alguno de ustedes pues conoce estas fundaciones o si quieren acercarse, pues los pueden buscar en sus páginas. Realmente brindan programas muy buenos, también brindan programas de intercambio por si alguno está interesado y aplicar estos programas, depende de cómo se alinee su visión ideológica, pues ahí está. Pues con eso concluimos. Gracias. Solo en YouTube hay un documental que se llama Los Civilizadores, por si están interesados en ver el origen de las colonias alemanas en Alta Grapas. Ahí está, es gratis, está en YouTube, entonces por quien tenga interés en el tema. ¿De qué colegio se graduaron ustedes o de instituto? Del Liceo Javier. ¿Y tú? Yo soy de San Marcos. ¿De San Marcos? No. Compañeros, nosotros vamos a exponer sobre Noruega. Mi nombre es Víctor José Orozco Morales, compañeros 07-522. El país nórdico, considerado así también parte de los vikingos, que se considera también
Es un país que se encuentra al este de Europa, más allá de lo que es el Polo Norte. Este país cuenta con muchos sistemas bastante alterados en el sentido de innovación, tanto como de premiación, así como de sostenibilidad. Noruega, es el país encargado de entregar el Premio Nobel de la Paz. Este se entrega desde el año 1901 con Alfred Nobel. En este caso dejó en su testamento al Comité Nacional Noruego, que se escoge por 5 representantes titulares por parte del Parlamento noruego para poder entregar este premio desde el año 1901 en su testamento, ya que no se refería en el mismo a los suecos. Entonces Suecia en parte pidió la potestad de poder entregar el premio Nobel y luego dejárselo a Noruega. Entonces en el testamento de Alfred Nobel dejó que el Comité Nacional Noruego entregara el premio Nobel a la Paz a los reconocidos a nivel internacional. También Noruega, el sistema político diferente en Guatemala es que se fije por una monarquía. Ahí existe lo que es una reina y pues un primer ministro, lo que en Guatemala pues está lo que es el presidente. Y también parte de la innovación es que Noruega lidera a nivel europeo, en primer lugar, y también a nivel nacional sobre los contratos offshore en el sentido del petróleo noruego nórdico y en los fiordos nórdicos también, y la extracción de minerales raros en los axilares, en los barrancos nórdicos, y también lidera en el sentido europeo como líder de exportación de vehículos eléctricos y también por la innovación de energía renovable, así como también la extracción de piedras fósiles a nivel europeo, y también considerado como uno de los países más seguros, ya que cuenta con un alto índice de desarrollo humano y también de natalidad, así también como de seguridad. Mi nombre es Diego Eduardo García González, con número de carnet 2021-07297. Yo les voy a hablar un poco acerca de la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Noruega se ha caracterizado por tener instituciones sólidas, cuenta con una alta transparencia en sus instituciones, tiene también, no padece tanto de la corrupción, son casos puntuales, y también tiene un sistema judicial independiente. Mientras que Guatemala se ha caracterizado históricamente por sufrir corrupción en sus instituciones, baja transparencia, y también actualmente su sistema judicial está cooptado. En educación y salud, Noruega cuenta con una alta inversión en estos dos ámbitos, por lo que cuentan con una gran cantidad de resultados en cuanto a estudios, como mencionaba mi compañero, lo del premio Nobel y la innovación que ha tenido su país. También tiene un amplio acceso a la salud pública, por lo que la gente no necesita como que estar pagando seguros de vida, ya que el país, Noruega como tal, se les proporciona esa salud. Y Guatemala, pues lastimosamente, no tiene una cobertura escolar, un acceso a la salud digna. Y en seguridad y violencia, Noruega cuenta con una baja tasa de criminalidad, lo que ha permitido que sea un país bastante seguro, mientras que Guatemala se encuentra afectado por pandillas, narcotráfico, y lo que influye en una percepción de inseguridad y hace que baje la inversión social en el país. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Diego Tonay, Corea del Sur es nuestro país. Carnet 2021-04-65. Muy bien. Para poder iniciar acerca de cómo exponer o cómo indicar las comparaciones entre Corea del Sur y Guatemala, es necesario remontarnos un poquito a la historia breve y rápida, que es sobre la península de Corea. Para los que no conozcan, hoy en día pues sabemos que hay Corea del Norte y Corea del Sur, sin embargo, a menos de 70 años de la actualidad, era solamente una república, el Imperio de Corea. Sin embargo, el Imperio de Corea quizás fue uno de los mejores ejemplos de cómo dos ideologías pueden dividir a personas de mismo origen étnico y una misma nacionalidad. ¿Por qué motivo? Porque Corea del Sur a principios del siglo pasado era una colonia del Imperio japonés, que el Imperio japonés quizás fue uno de los más sanguinarios en todo el planeta, porque hemos escuchado de los juicios de Nuremberg en Alemania. Sin embargo, los juicios de Tokio quizás fueron igual o peor que los juicios de Nuremberg, porque la mayoría quedaron
inconclusos. Por ende, vamos a hablar un poquito de que Corea del Sur, bueno, Corea como tal, sufrió quizá una de las peores guerras, no solamente antes de la Segunda Guerra Mundial, sino después, porque de ahí devino la Guerra de Corea, que quizá fue igual o peor que la que nosotros conocemos más, que es la Guerra de Vietnam. Porque la Guerra de Corea no solamente dividió a un país, sino que sometió a los dos países que quedaron en ideologías distintas. Entonces, si nosotros nos remontamos a esa época, que fue después de 1945 hasta finales de 1950, donde terminó la Guerra de Corea, Corea del Sur estaba peor que Guatemala, literalmente. Y digo peor en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito democrático. ¿Por qué? Porque Corea del Sur es una península, que para la redundancia península, no tiene, está rodeado de montañas, no tiene un sistema agrícola estable y no tiene minerales. Pero entonces, ¿qué tenía Corea del Sur? Tenía su gente. Pero, si nosotros sabemos, Corea del Norte quedó sumido por la Unión Soviética en aquella época y Corea del Sur en el sistema capitalista. Pero ellos no se doblegaron como lo ha hecho Guatemala, el sistema capitalista. Ellos indicaron, bueno, nosotros vamos a someternos al sistema capitalista, pero de verdad queremos que nuestra gente salga adelante. Porque ¿qué tenemos a nuestra gente? No tenemos un sistema de agricultura avanzado, no tenemos minerales, ¿qué tenemos a nuestra gente? Entonces, desde esa época, Corea del Sur empezó a escalar teniendo como idea muchas ideas confucianistas, que quizás no son las mejores, porque hay ciertas ideas de Confucio que son un poco contradictorias, sin embargo, son muy buenas, como la disciplina, como la ayuda organizacional, como el sistema de solidaridad entre cada una de las personas. Y desde esa época, entonces, Corea del Sur empezó a avanzar. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos que Corea del Sur es un aliado principal de Guatemala, porque si nosotros nos damos cuenta, está Taiwán o Corea del Sur. Por ejemplo, doy un ejemplo claro donde yo estudié en básico, pues la mayoría de maquinarias que nos mandaban venían de apoyo a Corea del Sur, a Guatemala. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Corea del Sur hoy en día, conocido también como un tigre de Asia, que sí se considera países que vinieron de la nada a países que son considerados potencias energéticas, económicas, tecnológicas, digitales y culturales. ¿Por qué? Porque qué chica, o quizás un chico acá no le gusta el K-pop. Ajá. Entonces, ¿de dónde viene eso? De Corea del Sur. O sea, vemos el impacto social que tiene un país pequeño, que es literalmente el tamaño de Guatemala, a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Y en el ámbito político podemos indicar que igual allá hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Sin embargo, allá de la misma manera no son tantos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay tantos, llegamos a lo mismo como en Guatemala. Y entonces, unas grandes comparaciones que podemos aprender de los surcoreanos es que ellos no se conformaron, fueron resilientes, pero no una resiliencia de sumisión, sino de salir adelante. Y claro, no debemos olvidar que este país fue dividido gracias a potencias externas, no porque ellos lo hayan querido. Pero claro, como cualquier país industrializado, pues actualmente tiene ciertos problemas económicos, ¿verdad? Ciertos problemas, como lo es, por ejemplo, la baja natalidad, la baja fertilidad, un sistema de educación muy estricto, pero es lo contrario que sucede aquí a Guatemala. ¿Por qué? Porque, como les digo, viene inversión extranjera, por ejemplo, en Corea del Sur. ¿Qué pasa acá? Se malversa. ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces podemos, como ya todos sabemos, hay puntos a mejorar en Guatemala, como es la corrupción, la falta de educación, la falta de acceso al saneamiento público, la falta de oportunidades laborales, porque muchas veces hay oportunidades en los otros países, como es Corea del Sur, porque incluso la Universidad de San Carlos ha tenido la oportunidad de mandar a ciertos profesionales a estos países. Sin embargo, Guatemala no logra conectar ese dinamismo por la corrupción, por la burocracia y demás problemas. Y pues espero pueda leer un poquito más de Corea del Sur, porque sí, la historia sí está muy desgarradora, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, otro ejemplo sería China popular, y pues eso es mi exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gloria Zamora, número del carnet 2010.
pesar de que está bastante cerca de Guatemala, nosotros podemos encontrar unas discrepancias con nuestro país. Entre ellas podemos mencionar principalmente el tema de la salud. Nos damos cuenta que en Guatemala los hospitales están saturados, la salud es limitada, a diferencia de Costa Rica, que tienen un poco más de inversión en los insumos. La esperanza de vida en Guatemala es de 74 años y en Costa Rica es de 81 años. Las infraestructuras en Costa Rica pues tienen mayor inversión. En Guatemala únicamente las personas que pueden pagar por la salud en un hospital público, que es bastante limitado. Creo que asistencia inmediata. También podemos mencionar el tema de la educación. En Guatemala es obligatorio hasta el nivel de primaria, a diferencia de Costa Rica. La educación es obligatoria hasta el nivel medio. En Guatemala pues hay mucha dispersión a partir de básicos diversificados, y en Costa Rica tienen como que más inversión en las escuelas. También en Guatemala hay diferencia entre la educación pública a diferencia de la privada, y también en Costa Rica pues capacitan mejor a los docentes, hay un poco más de cobertura en el área rural. Y ahora mi compañero va a seguir con nosotros. A diferencia de Costa Rica, pues mi nombre es Andrés Esteban Carranza, 2021-07-078. Para ahorrar más. Entonces, les estaba explicando que en seguridad, ellos, lo impresionante es que no tienen ejército. Y nosotros aquí en Guatemala se gastan millones y millones de quetzales para tenernos como estamos, ¿verdad? En una situación muy vergonzosa en comparación de este país que no tiene ejército y tiene una mejor calidad de vida, tiene una mejor calidad de tantos aspectos en seguridad, que si en Guatemala gasta tantos dólares y no lo hay. Especialmente en este tiempo, ¿verdad? Que podemos ver acerca del presupuesto que para el Ministerio de Defensa se llevó a cabo muchos millones de quetzales, y sí, resultados no hay muchas. Esa es una de las diferencias que encontré. En la economía pues son líderes mundialmente del ecoturismo, y pues lideran, ¿verdad? Estando en Latinoamérica, pues tienen el primer lugar en esa circunstancia, y nosotros pues sí tenemos, digamos, en Petén está la cultura maya y tantos aspectos de otros municipios, pero en la diferencia que encontré, ellos lideran en ese sistema del turismo. En el medio ambiente y calidad de vida, pues el mismo sistema. Impresionante que invierten poco y tienen mucho mejores resultados que Guatemala, que invierte demasiado dinero en cada ministerio. Así como mencionaba el compañero, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es la corrupción que se vive en Guatemala, y ellos tienen mejores políticas y en sí simplemente tienen una mejor dirección de lo que es el dinero y la distribución de los bienes. Buenos días, compañeros, licenciados. Mi nombre es Brian Leonardo Coitateco, carnet 2021-07-521. Nosotros le vamos a hablar sobre las referencias o los aspectos más importantes que nosotros consideramos sobre Japón y Guatemala. Japón y Guatemala son países muy distintos, ya que tienen diferencias culturales, económicas, en la historia, e incluso geográficamente uno se encuentra de un lado del mundo que del otro. Uno de los aspectos más importantes o curiosos dentro de estos dos es la economía. Si bien la economía de Guatemala se basa básicamente en la agricultura, las remesas, la economía informal, Guatemala casi no ha logrado prosperar en todo lo que es su sistema económico, mientras que por otro lado Japón actualmente se encuentra entre las potencias económicas más grandes del mundo. Pero esto no siempre fue así, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de declarar su rendición, quedó devastada económicamente y en todos los aspectos posibles. Mas, sin embargo, en menos de 30 años lograron restablecer su economía hasta poder ser una de las potencias económicas más grandes del mundo de nuevo. Esto es lo que se le conoce como el milagro económico japonés,
ya que durante esos 30 años pudieron recuperar su economía a un nivel muy grande, e incluso durante los años 70 y 80 fueron consideradas la segunda potencia económica más grande del mundo, solamente detrás de Estados Unidos. Otro aspecto muy importante también es la barrera lingüística. Mientras que en Guatemala predomina el español, también existen 22 idiomas de origen maya, mientras que en Japón únicamente predomina el japonés, pero la diferencia es que en el japonés existen 3 formas de escritura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Gabriela Fuentes Alvarado, número de carnet 2021-09-556. Uno de los aspectos más distintivos de Japón es su educación, la cual se basa en valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto, y además de una formación de los estudiantes en ámbitos como programación básica o la administración de su dinero. Los alumnos en edades de preescolar suelen asistir a guarderías para su cuidado, pero también hay instituciones que se llaman jardines de infancia, donde acuden igualmente a su cuidado y a su vez a una preparación académica. La educación primaria es obligatoria, donde usualmente la mayoría cuentan con profesores asignados para la mayoría de sus materias básicas, lo que esto ayuda a que tenga un mayor acercamiento y adaptación del profesor al ritmo de cada grupo de estudiantes. Además de que los alumnos realizan exámenes hasta que se encuentran en cuarto grado. Los programas de educación allá se basan en un currículo estandarizado, esto con el propósito de que todos los estudiantes del país reciban un nivel educativo similar. Aunque esto es un aspecto similar aquí en Guatemala, ya que nosotros tenemos el Currículo Nacional Básico, que es el documento donde se encuentran todos los contenidos, competencias según las edades, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde esto varía según el estado. También cabe destacar que en Japón las instituciones educativas brindan alimentación a sus estudiantes, esto con el propósito de que tengan un mayor rendimiento. Otra de sus características es su responsabilidad individual y cultural. Esto se puede ver reflejado en el cuidado de sus calles, ya que ellos tienen un respeto muy arraigado y una fuerte cultura de un sistema de reciclaje. También cuentan con cierta conciencia social que los motiva a mantener un cuidado y una limpieza de su entorno, a diferencia de Guatemala, donde parte de sus efectos se puede ver reflejado en los alcantarillados tapados de nuestras calles. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lorena Velázquez Telles y mi número de carnet es 2021-01850. Nosotros les vamos a hablar de Colombia. Colombia, como sabemos, está ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Actualmente tiene 52 millones de habitantes y si podemos hacer una comparación con Guatemala, pues es un país con bastantes habitantes, a pesar de que el país está más desarrollado por las ciudades que son innovadoras, sí tienen una deuda pública mayor a la de Guatemala. Cabe destacar que es un país rico en patrimonio cultural por sus costumbres. Un aspecto a destacar o algún punto a destacar sería el Carnaval de Barranquilla, que es tomado como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, a diferencia de Guatemala, que sí celebramos, por ejemplo, el Día de los Muertos, pero no está declarado como un patrimonio cultural inmaterial. Y cabe destacar que es un país que a nivel mundial se destaca por la exportación del café colombiano. Actualmente lo que realizan en las fincas colombianas es dar como un tour de cómo se procesa el café y cómo se exporta a nivel mundial. También tenemos el acuerdo de paz con las FARC que marcó en 2016 por la inseguridad de Colombia. Esto ayudó al narcotráfico y a la seguridad del territorio. Además de las playas, que también son reconocidas como patrimonio cultural y que también las podríamos visitar.
es algo que podría ser destacable de Colombia, es lo que más se escucha mencionar en todos lados. Mi nombre es Dara Santizo Dueñas, con mi número de carnet 2021 02 806. Yo voy a hablarles un poco del análisis comparativo entre Colombia y Guatemala, pero no acerca de la cultura, porque sabemos que Colombia y Guatemala tienen una cultura muy similar. Hablamos español, estamos en Latinoamérica, sino que más allá de la política y la economía. En la economía, Guatemala tiene una economía pequeña, pero bastante diversificada. Hablamos de agricultura, tenemos café, banano, cardamomo, también la economía nos genera los textiles y las remesas traídas del extranjero. Y Colombia tiene una economía más grande, a pesar de la deuda pública que tiene un Producto Interno Bruto mayor al de nosotros, con carbón, café, flores y el turismo bastante grande que genera Colombia. Una comparación que podríamos hacer es que ambos países tienen una buena economía. Colombia es mejor economía que Guatemala, pero ambos tienen desigualdad económica y pobreza. Ahora en la política podemos comentar que Guatemala es una república democrática con un presidente electo cada 4 años, tiene un congreso unicameral y enfrenta inestabilidad política, fragmentación de partidos políticos y corrupción. Ahora Colombia también es una república presidencialista con un presidente elegido también cada 4 años. Tiene un congreso bicameral, pero los partidos políticos tienen más consolidación. Aunque han tenido conflictos internos, también tienen una mejor o tienen más avanzadas los militares, los soldados, están más avanzados, el ejército está más avanzado por todo el problema que tuvieron con los guerrilleros, tienen el ejército más avanzado. En conclusión, Colombia es más grande económicamente, más fuerte políticamente también, con los acuerdos de paz con la FARC, pero nosotros tenemos mucha agricultura y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Ramírez, con carnet 2021-08029, voy a hablar sobre China. Ok, para desglosar al gran gigante de Asia, la verdad es que me tomaría mucho tiempo, entonces les voy a dar puntos como bien puntuales porque tiene mucha historia, ¿verdad? Empezando porque en diferencia de Guatemala y China, es que China tiene una cultura milenaria así desde hace muchísimo tiempo, muchas guerras, tiene un territorio enorme, es el tercer país más grande del mundo y el más poblado, no es la India, es China. A pesar de que tuvieron políticas de que solo podían tener un hijo, es el más poblado. Siguiendo con las diferencias con Guatemala, creo que la que más me gustaría resaltar son los planes quinquenales que se desarrollan en China. Estos proveen a la sociedad mucha estabilidad, porque obviamente las decisiones que se han tomado desde 1970 no han sido por gusto, sino que han llevado al país, porque este país, también a diferencia de Guatemala, es socialista, es un socialismo chino, ellos le llamaron así. Entonces el sistema de gobierno es distinto, cómo se lleva todo es distinto, pero todo está planeado y orientado a mejorar la vida de los chinos y sacar de China de donde está, porque al final de cuentas sigue siendo un país en desarrollo. No sé si sabían eso, es una potencia, pero es un país en desarrollo todavía. Entonces, el sistema de salud, por ejemplo, ha sido un problema que ha estado bastante presente durante toda la historia de China. Sin embargo, nuevas políticas han intentado como hacer que esto no pase, porque aunque sí hay seguros, estos no cubren, por ejemplo, el monto total, como en muchos países occidentales, ¿verdad? Y que no tiene un seguro y uno se accidenta y el monto total
tal lo cubre el seguro, sino que ya lo cubre cierto porcentaje, y eso hace que mucha gente, que tengan crisis de salud. Por ejemplo, el COVID fue una gran crisis de salud, ¿no?, en todo el mundo y específicamente ahí porque la cantidad de gente que era. Sin embargo, la misma cuestión de estabilidad y de planeación hicieron que lo pudieran manejar mejor que un montón de países del lado occidental. Tengo mucho que decir. En cuestión de educación y de cultura, la verdad es que nos lleva así años luz, si lo quieren ver así. Ha tenido programas para Guatemala de ayuda y todo, pero aquí es donde empiezan como este juego de poderes, así, porque quiera que no, saben que Guatemala es casi que se pone de rodillas ante Estados Unidos, ¿verdad? Y China es competencia directa de Estados Unidos. Entonces, aunque China nos ha querido brindar pues, apoyo en muchas oportunidades, ¿verdad?, nada más ha venido a apoyar a Guatemala, a Taiwán. Que Taiwán, aunque sí es parte de China, no tienen todo, no son parte, por ejemplo, de los planes quinquenales, y es otra cosa totalmente distinta. O sea, no, por ejemplo, no son socialistas, sino que son capitalistas, y sí, como que se mantienen en contacto con Corea del Sur y con Estados Unidos, con Japón, por ejemplo. Entonces, eso. Ahí estamos bien. Buenas tardes, mi nombre es Luis Gómez, mi carnet es 2022-01-803. Hoy les vamos a hablar de Portugal. Portugal oficialmente está llamado como la República Portuguesa. Su capital está ubicado en Europa Occidental, y su capital es Lisboa. El idioma que hablan es el portugués y utilizan principalmente el euro como moneda oficial, ya que pertenecen a la Unión Europea. Portugal también pertenece a grandes organismos internacionales como la ONU, la OTAN y la OCDE. En cuanto a su forma de gobierno, estamos hablando de que Portugal es una república democrática que utiliza el sistema presidencialista. Portugal es un país profundamente cristiano, principalmente estamos hablando de la religión católica tradicionalista. Y cuando hablamos de Portugal, hablamos de que hay una esperanza de vida bastante alta, estamos hablando de que son 81 años de vida y tiene una alta tasa de alfabetización de su población, cercana al 95%. Su clima principalmente es mediterráneo, tiene climas bastante cálidos, bastante parecidos a los de Guatemala. Yo soy Fer Morales, carnet 2021-03-37. En Portugal actualmente la población es de 10.7 millones aproximadamente. Al contrario, en Guatemala es de 18.4 millones, casi el doble, siendo la mayoría jóvenes, y en Portugal la mayoría son personas grandes. En el mercado laboral, Portugal presenta un mercado laboral formal y le brinda protección social a sus trabajadores, pero en Guatemala tenemos un mercado laboral bastante informal y no todos cuentan con seguridad social. Geográficamente hablando, Guatemala posee una gran riqueza natural y una variedad climática. Sin embargo, en Portugal se enfrentan retos ambientales, pero Portugal cuenta con energías renovables, como por ejemplo el 25% de la electricidad que se usa en ese país se genera por energía eólica. La seguridad, a comparación de otros países europeos, Portugal cuenta con índices de criminalidad bastante bajos y se considera como una seguridad bastante buena. Por el contrario, Guatemala es uno de los países centroamericanos con uno de los índices de violencia y criminalidad más grandes. Buenas tardes, compañeros de licenciada. Mi nombre es Tania Argueta, carnet 20-200-2623. Nosotros vamos a hablar de Suiza. Suiza se encuentra ubicada en Europa Central, parte occidental y meridional. A nosotros nos gusta Suiza porque Suiza es un país muy calmado, muy tranquilo. En cuestión económico, el Producto Interno Bruto es más alto, entonces el desarrollo personal para cada persona es más rápido cuando uno crece ahí. Sus idiomas que se hablan son italiano, francés y son muy limpios, ordenados, e incluso el transporte público llega a ser hasta gratuito, comparado con Guatemala, que su economía es un poquito más baja y cuesta más el desarrollo personal de cada uno de los guatemaltecos. En cuestiones de mortalidad,
Guatemala tiene 62%, mientras que en Suiza llegan las personas hasta el 84%. Entonces es un país donde prácticamente vivir se volvería de una manera tranquila y ordenada. En cuanto a educación, Suiza mantiene un sistema educativo altamente estructurado y de calidad, con escuelas públicas que son modernas, con formación técnica y avanzada, universidades que son mundialmente reconocidas, además promueve el aprendizaje de varios idiomas y la formación dual, que es la teórica y la práctica. Guatemala, por otra parte, pues aún enfrenta deficiencias en el acceso y la calidad y la cobertura, especialmente en áreas rurales. Muchos niños pues llegan al extremo de tener que abandonar la escuela por razones económicas o incluso ni siquiera pueden llegar a poner un pie en una escuela. Mientras que para Suiza la educación es una prioridad nacional, en Guatemala sigue siendo un reto. En conclusión, Suiza es un país que transmite paz, armonía y los paisajes son impresionantes. Es un país poco poblado, limpio, ordenado, donde se respira tranquilidad y seguridad. El clima es agradable, la gente respeta normas y la naturaleza, todo funciona con precisión y es una combinación que nos llevó a elegir el país. Gracias. Bueno, más que hablar de datos, quiero como compartir la situación. ¡Atención! Fíjense que cuando la iniciamos a escribir, yo tengo dos países que me llaman mucho. Uno es México y el otro es los dos dicen, ay, pues somos narcisistas de América. Pero tengo muchos buenos recuerdos y raíces en México y buenos años en Argentina. Y entonces quiero contarles, bueno, todos saben, México la tercera economía del mundo, Argentina el octavo país más grande del mundo, que son de los datos, digamos, que la gente todos sabemos. Pero cuando comparamos, por ejemplo, México y Guatemala, les quiero contar una anécdota. Claro, hay que hacer la soledad. Ahora cambia mucho. Pero hace un tiempo me tocaba a mí viajar de Flores a un lugar que se llama Tenosique. Seguramente nadie lo ha escuchado. Y entonces llegaba, primero las carreteras terribles en Guatemala, llegaba a un lugar que se llama Arenal. Era una aldeíta así, lo más abandonada posible. Y teníamos que ir a buscar al delegado de migración. Entonces el delegado de migración era un paisano con su sombrero, su corbalcito, sus botas. Y así pensamos, no, vamos a ver. No se preocupen, nos metía una cabañita, digamos, había una mesita, nos sentaba, agarraba una hoja, la partía en cuatro y ponía cerda. Este es su patio. Y entonces teníamos que cruzar un río que es realmente precioso, que se llama San Pedro, y de ahí el Naro. Y ese, pues teníamos la oportunidad de ver precisamente esa frontera entre México y Guatemala. Y ahí nos permitía ver algunas cosas importantes, por ejemplo, la pobreza. México tiene pobreza, por supuesto. Pero aunque ustedes no lo crean, no es la misma pobreza que la pobreza nuestra. Es que la nuestra es demasiado. Demasiado. Pues bueno, después de recorrer más o menos hora y media en lancha, llegábamos a un medio. Y lo primero que veíamos era un enorme escudo de México y la bandera de México. Y llegaban unos soldados y decían, bienvenidos a México, por favor pasen. Y había unas oficinas realmente de migración. Y nos decían, traen su parte y sacábamos nuestro papelito con C. Bienvenidos, siguen de Guatemala, por favor. Y nos hacían llenar un formulario sencillo con todos los datos y todo para poder continuar, por favor. Bienvenidos a México. Y cuando llegamos a ese municipio que se llama Tenosique, encontramos una ciudad, centros comerciales, terminales de buses, hoteles, restaurantes, universidades, periódicos, área industrial, área residencial. Ya, ¿qué pasó? No, apenas unos
a unas horas de Guatemala. O sea, la diferencia entre ellos y nosotros, a pesar de que los problemas que ellos tienen son similares a los nuestros, el desarrollo económico es verdaderamente. ¿Qué pasa en la Argentina? Primero, la Argentina, 14 horas de vuelo para llegar a Buenos Aires. Llega usted y encuentra una población sumamente culta, realmente culta. Y todos rechazamos al argentino que sí, que tan querido, que sí, tan narcisista, que sí. Pero no, es la sociedad más latinoamericana que existe. ¿Sabe de todo? Conoce Guatemala, conoce El Salvador, conoce México, conoce todo. Y es tan identificada con Latinoamérica, tan identificada con las condiciones sociales, con las situaciones que se viven en Latinoamérica, con esa pobreza. Pero sí, por supuesto, hay que saber hablar con un argentino. Porque usted le está tratando de decir así. Ella se lo responde. Es así. O sea, el argentino es un tipo sumamente inteligente, pero sobre todo muy buena. Son muy buenas personas cuando usted les trata y se habla realmente. Mi recomendación es que conozcan. La única manera que podemos nosotros cambiar este país realmente es comparándonos con otros espacios. Ver qué es lo que ellos han hecho bien y lo que a nosotros nos falta. Claro, acá no es que todo esté mal hecho, pero mucho falta por hacer y mucho se está mal hecho. Así que eso sería mi participación. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carolina Mujer, número de carnet 510-573. Mi nombre es Andrea Carolina Lorenzo Quirón. Mi número de carnet es Andrea Carolina Lorenzo Quirón. Y mi número de carnet 2016-0853. Nosotras vamos a platicar del hermoso país de Austria. Y vamos a compartir este libro, por favor, es prestadito, ahí nos lo recomiendo. Entonces, Austria, como ustedes saben, que está en el centro de Europa, ¿verdad? Como dice Eddie y ¿cómo? Sebastián. Eddie y Sebastián. Y en algún momento fuimos una sola república, ¿sí o no? ¿Sí o no? Alemania y Austria. ¿Sí? En algún momento fuimos un solo país. Entonces, Austria tiene bellezas escénicas, es área importante, está lleno de lagos, ríos maravillosos, tiene unos paisajes pristinos increíbles, ¿verdad? Fue parte del tiempo un imperio antes de la Primera Guerra Mundial. En este imperio hubo una emperatriz. No, pero ¿en qué están? Ahí platicando. ¿Qué van a hacer en el fin de año? Algo así. ¿Así? Antes va a haber fiestas. Pero bueno, es que hoy nos toca a las... más tempranito, dice usted. No, 4:45. Sí. Pues... Pero acompáñenos. Ajá. Bueno, y así yo termino. No tengo pena, solo tengo que ir a guardar mi maletín y regreso. Permiso. Entonces, Austria está en las montañas, ¿verdad? Y ya. Pero bueno, la cosa es que fue un imperio. Este imperio se llamaba el Imperio Austrohúngaro, porque también estaba lo que ahora se conoce como Hungría. Y ahí hubo una emperatriz que se llamaba María Teresa. María Teresa fue la que diseñó la educación gratuita que se esparció en todo el mundo. Porque una de sus hijas, ¿quién fue? María Teresa. Entonces llegó a todo el mundo estas ideas progresistas que tuvo esta emperatriz. Luego
gracias a que mataron a uno de sus parientes, ¿verdad? Un archiduque se llevó original de la Segunda Guerra Mundial y se deshizo el imperio. ¿Te recuerdas? Luego de que pasó la Primera Guerra Mundial, todos se volvieron otra vez amigos, pues ¿quién y él migró para Alemania y ya sabemos lo que pasó y se volvió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de esta fecha que vinieron los himnos que todos los daban, firmaron un contrato por eso, Europa es lo que está ahora por el Estados Unidos, el plan Marshall para la reconstrucción. Entonces, actualmente en Austria están asentados organismos muy importantes de las Naciones Unidas que nacieron en el la Agencia Internacional de Energía, en la que se garantiza el uso pacífico de la energía nuclear para medicina, plagas agrícolas, progreso, pero también resguarda la integridad del mundo, teniendo salvaguardas que vigilan que los países que están en la carrera armamentista que no generen armas nucleares. Pues ahí está todo el relajo que hay ahora. Y otra cosa hay ahora, pues básicamente eso es lo que estamos ahora. Comparemos con Guatemala, pues no tenemos el nosotros, no, pero sí tenemos nuclear como parte de la educación, digamos que gratuita que tenemos, no nos abarca totalmente, ¿verdad? Pues el sistema de salud del norte es muy bueno, aquí pues lo que se puede, Muchas gracias, Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leslie Urrutia, carnet 2021 00 39 3. Si gustan sobre el nombre, Leslie Urrutia, clave 32. Muy bien, nosotros al final por sorteo éramos de los grupos que no teníamos pares, cogimos Escocia. Para duda de algunos, Escocia sí es un país, solamente que no lo podemos decir que sea independiente porque pertenece a lo que es el Reino Unido. Este cuenta con un sistema de gobierno que es una monarquía constitucional. Tiene un parlamento y cuenta con 129 miembros. Acerca de su economía, el Producto Interno Bruto, si lo podemos ver, un promedio por persona serían de $45,000 anuales. Al contrario, Guatemala, que en promedio serían $6,000 anuales igual. El crecimiento económico varía y en Escocia es de 1.5 al 2.5 anuales. La tasa de desempleo pues no es tan alta, es de 3.5%, al contrario que Guatemala, que es de 6% al 8%, y es mayor en jóvenes. La inflación es de 3%, y también es un país altamente cultural, de ahí pues nosotros, yo pienso en Escocia y pienso en el KIR, en lo que son los castillos, el lago Ness. Entonces tiene mucha cultura y es muy místico el lugar. Pues tal vez, no sé si creían antes, pero si vemos series del pasado, pues tal vez ellos hablan mucho de duendes, el misticismo de sus monstruos y las historias. Entonces, las hadas, exactamente. Entonces hasta su música eran relatos de todo eso, ¿verdad? Entonces sí es un país con mucha cultura y es muy bonito. El clima pues es bastante como lúgubre, llueve bastante y es hermoso. Todos, si ustedes pueden buscar imágenes, y yo creo que conocemos, entonces es precioso. Entonces tiene mucha cultura. Sus sectores, básicamente lo que más les genera dinero pues es el whisky, y ellos también pues cuentan con lo que es el petróleo y eso les da un montón, también energía y en servicios financieros. Y también su pobreza es de menos del 10%, al contrario de Guatemala, que se puede decir que tenemos alrededor de un 50%. Y también, ¿qué les podría decir? Pues eso. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Valle,
De Escocia, su sistema es público universal, que también está catalogado como New Health Service Scotland, atención médica gratuita de alta calidad, está financiado por impuestos, que estos principalmente son generados, que están recaudados por el gobierno central, y a su vez también están destinados por la provincia. Proviene también del impuesto sobre la renta escocés, mientras que otras fuentes incluyen las subsesiones globales del gobierno del Reino Unido. También hay una alta disponibilidad de personal médico y su esperanza de vida es de 80 años, mientras aquí en Guatemala el sistema es mixto, público y privado. El acceso es desigual tanto en zonas rurales y urbanas. También hay escasez de recursos y personal en el sistema público, y aquí en Guatemala los gastos médicos son altos para familias de bajos recursos, que son 3 importantes puntos, que sería el gasto de bolsillo, que es el 57% del gasto total de salud, es de parte de bolsillo, y el riesgo de gastos catastróficos, que sería un gasto médico inesperado sobre en las familias que se basa económicamente, y también está el acceso a la salud. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo soy Bresner Mateo, un gusto. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la República de Chile. ¿Por qué hemos decidido hablar acerca de la República de Chile? Nosotros muchas veces no es cierto que hemos perdido la identidad como americanos. Nos vemos más reflejados con países del otro lado del mundo, como lo es Europa, como lo es Asia, situación que no está mal. Pero no olvidemos también nuestras raíces. Precisamente la República de Chile es una república hermana que tiene muy buenos lazos con nosotros, Guatemala. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar la Avenida de las Américas, allá hay un monumento a uno de los próceres de la independencia de la República de Chile, como lo es don Bernardo O'Higgins. Es muy interesante también de notar otra similitud que tiene Chile con Guatemala. Uno de los padres fundadores de esta república tiene orígenes guatemaltecos, en el virreinato de aquel entonces. Ahora bien, las cosas positivas de la República de Chile. Tiene una economía muy estable, siendo la mejor a nivel latinoamericano y la tercera mejor a nivel de América, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Su sistema de salud es la mejor a nivel de América, incluso mejor que la de países más desarrollados como lo son Uruguay y otros de América Latina. En cuanto a seguridad, tiene un índice un poco elevado, pero aún así Guatemala le sigue ganando en este nivel. En cuanto a educación, la educación es obligatoria hasta los 18 años, igual que sucede acá en Guatemala. Universidades públicas. Guatemala solo cuenta con una universidad pública. En cuanto a esto, Chile cuenta con 18 universidades públicas, 9 universidades estatales, que se refiere a universidades que tienen financiamiento privado y público, y las demás 33 universidades privadas. En total posee 66 universidades a nivel nacional, siendo 10 de ellas las mejores a nivel latinoamericano en un ranking de 100 universidades. También podemos hablar acerca de los derechos humanos. Chile se ha caracterizado por el respeto hacia los derechos humanos, hacia los derechos de los periodistas, en todo ámbito posible. Sin embargo, también tiene una similitud con nuestra república, que es precisamente comparable a lo sucedido al conflicto armado interno, cuando ocurrió la dictadura de Augusto Pinochet allá en el año de 1973. En cuanto a seguridad, Chile cuenta con policía, ejército y también una policía especial que se llaman los Carabineros de Chile, que se llaman carabineros por la utilización de carabinas. Ellos poseen menos diputados que nosotros en su Cámara de Diputados y también poseen un Senado. Su sistema de gobierno es igual que el de nosotros, presidencialista. Ellos poseen una economía muy estable gracias precisamente al dictador Augusto Pinochet, que rescató la economía de Chile a manos del expresidente de Chile de aquel entonces, Salvador Allende. Chile se ha caracterizado también por tener intelectuales, teniendo el primer latinoamericano en ganar el premio Nobel en cuanto a literatura, siendo Gabriela Mistral, y el segundo siendo Pablo Neruda.
Guatemala es comparable porque nosotros tenemos un premio Nobel de Literatura que es Miguel Ángel Asturias, que lo ganó gracias a el señor presidente, si no mal recuerdo. También Chile cuenta con un ámbito futbolístico muy avanzado. Si bien es cierto que no ha clasificado a los 3 mundiales recientes, sí ha logrado tener un nivel competitivo futbolístico, ganándole 2 Copas América de forma consecutiva a la Argentina de Lionel Messi, considerado para algunos el mejor jugador del mundo, y también porque se ha caracterizado por poseer una fuerte competencia a nivel de fútbol, dejándonos jugadores destacados como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, entre otros. Aunque también Guatemala no se queda atrás, aunque no hemos clasificado a un mundial, hace poco teníamos al jugador con más goles anotados en eliminatorias mundialistas, siendo el Pescadito Ruiz quien tenía este récord hasta que lo superó Cristiano Ronaldo, pero esta ya es otra historia. Vamos a continuar con datos, aquí les dejo ahora con mi compañero Pablo. Buenas tardes, mi nombre es Pablo René Barrios Carrero, carrera 2021-07-27. Chile también se destaca también en astronomía, pues posee un desierto que dentro de los científicos también es como que posee el cielo más claro del mundo para la observación astronómica. Este desierto es el Atacama. También dentro de su biodiversidad es considerado como un país tricontinental, pues se encuentra en Sudamérica, Oceanía y en Antártida. También ustedes conocen que Chile a lo largo de los años ha presentado distintos terremotos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo desarrollaron un sistema antisísmico que es de los más importantes o más desarrollados a todo nivel de América. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fuentes, mi carrera es 2021-07-55-1. Yo lo veo sobre el desarrollo social de Italia en Guatemala. Y Italia posee un sistema educativo y de salud pública avanzado y accesible para la mayor parte de su población. Tiene una infraestructura moderna, con transporte público eficiente y servicios básicos estables y de buena calidad de vida. También presenta una mayor igualdad de género y también más oportunidades laborales para los hombres y las mujeres. La sociedad italiana también muestra una alta participación ciudadana con respeto hacia sus normas y el compromiso del bien común. También existe un fuerte apoyo estatal hacia su cultura, a la ciencia y el bienestar social. En cambio, en Guatemala presenta un resto de pobreza, desigualdad y acceso limitado a los servicios básicos, a la salud, educación y al trabajo. Aunque nos distinguimos por la solidaridad que tenemos hacia las demás personas y los extranjeros, que son pilares importantes de su identidad social. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estuvieron muy buenas las exposiciones, ya les di bastantes opciones a qué países se pueden ir o seguir haciendo un mejor futuro para Guatemala. La verdad que en Guatemala, como dijeron algunos, yo no puse esta tarea para que echáramos basura a Guatemala, sino que para ustedes como futuros abogados pues hagan algo mejor, ¿verdad? Ya que cada uno de los alumnos que tengo acá, espero verlos en cargos super altos, ¿verdad? Que estén de diputados, de ministros, pero que no estén como los políticos que están en la actualidad, sino que sean un cambio diferente, ¿verdad? Entonces este cambio lo vamos a hacer viendo reflejado lo que hacen otros países, ¿verdad? Si se dieron cuenta, la economía, la salud, etcétera, todo lo bueno que tienen, copiémoslo, ¿verdad? No solo lo malo, sino que también lo bueno. Entonces yo me quedaría con ustedes aquí. Los veo el miércoles en lo virtual, ¿verdad? Y voy a revisar lo de la asistencia para ponerles los 5 puntos. Y espero que Juan Manuel haya hecho bien su listado. Feliz tarde. Gracias.